Hola mis amados, buenas noches, les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá, de Córdoba, Veracruz. Y en esta noche le invitamos a que se quede para ver la siguiente plática. Si no le puedo llamar una predicación en sí, es como una especie de clase. Es bien importante que nosotros sepamos, sí, acerca de las dos sangres, sí, porque la Biblia nos habla de dos sangres. Entonces yo le pido que se quede, sí, para que usted vea cómo que dos sangres, de dónde salen y pues adelante, sí. Mejor ya no quiero yo adelantarle, ¿verdad? Para que se quede. Sí, entonces vamos a empezar a platicar acerca de esto. Le pido por favor que se quede, ¿sí? Porque esto se va a poner excelente, ¿sí? En primer lugar vamos a irnos inmediatamente, ¿sí? A lo que es Génesis 2:7 de la Reina Valera, y dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Entonces ponga usted atención en esto, ¿sí? Se lo voy a repetir otra vez. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese que le estoy poniendo también lo que es el original, ¿sí? En hebreo. Y si ve que estoy encerrando las palabras hombre, y en el original obviamente también. Y si checa usted en el hebreo, sí, que son las palabras que son los símbolos que están en color verde, se traduce como Adam, ¿sí? Adam con M, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver desde un principio que al hombre, ¿sí? Hombre significa Adam, o Adam significa hombre, como usted quiera, sí, dependiendo de desde dónde lo estamos viendo, desde el punto de vista de nosotros que sabemos español, o desde el punto de vista de los judíos, que ellos saben pues su idioma, que es el hebreo. Fíjese usted que Adam, aquí en la Reina Valera, en el Strong, dice que significa rojizo. Dice un ser humano, individuo o la especie, humanidad, ¿sí? Ok. Entonces, quiero que vaya usted conmigo, ¿sí? Porque le voy a ir diciendo algunas cosas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿sí? Conforme a su semejanza. Entonces, y que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces, quiero que cheque usted esto. Le estoy poniendo aquí la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Algo que por ahí pasamos en la secundaria, ¿verdad? Y fue nuestro dolor de cabeza, a lo mejor para algunos, ¿verdad? Para algunos de nosotros, me incluyo, ¿verdad? Pero fíjese que en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Tengo por aquí encerrados en unos circulitos, ¿verdad? 14 elementos, como puede usted checar. Y esos 14 elementos se les conoce como los bioelementos, ¿sí? La tabla periódica de los elementos contiene actualmente 118 elementos, y de esos 14 son los bioelementos que contiene el cuerpo humano. O sea, Dios creó la ciencia, y con su ciencia creó todo el universo, y personalmente Él creó al hombre. Si usted checa la Biblia, dice que prácticamente, se lo voy a parafrasear, Dios le dio la facultad a la tierra y al agua para que ellos produjeran seres vivientes. O sea, estamos hablando de los animales, sí. Pues el agua pues tiene que producir seres de agua, ¿no? Los peces, los tiburones, ¿verdad? Las ballenas, etcétera, ¿no? Sí. Y lo que es la tierra, ¿verdad? Pues formó también a las aves del cielo, sí. Los leones, ¿cómo se llama? No se me viene ahorita a la cabeza, los chimpancés, los rinocerontes, todo el tipo de animal terrestre que a usted se le pueda ocurrir, creó la tierra, y los animales, y alados también, y los animales marítimos fueron creados por el agua, sí, 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 por el mar, perdón. Entonces, de ahí, pero específicamente al hombre, el hombre fue algo que Dios hizo, vamos a decirlo así, con sus propias manos, ¿sí? ¿Sí?
Por eso dice, creamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, fíjese aquí lo que le voy a poner. Entonces, vamos a ir viendo todo esto, ¿sí? Vamos a ir viendo todo esto. Aquí le estoy poniendo también un gráfico en donde tenemos al hombre y en donde estoy poniendo otra vez esos 14 bioelementos de los cuales está conformado el hombre, ¿sí? Los de mayor peso son los del lado izquierdo, como usted puede ver, que son el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, y aparte, pues en cantidades menores, ¿verdad? Pues todos los demás que están del lado derecho. Ya hay que notar que la escritura dice la verdad, siempre y respaldada por la ciencia. Aunque a la verdad la escritura respalda la ciencia. El hombre fue formado de la tierra y los bioelementos que hacen posible que el hombre exista son los mismos que se encuentran en la tierra. La ciencia debería de acercar al hombre a Dios, pero como dice la escritura, profesaron ser sabios se hicieron necios, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, estamos hablando acerca de la creación y yo quería agarrarle un poquito, ¿sí? ¿Verdad? Que el ser cristiano, el leer la Biblia no es para los ignorantes, sino que es para los inteligentes, para los sabios. Entonces, como se puede usted ver desde el Génesis, Dios está mostrando, ¿sí?, que Él hizo las cosas. Y lo está mostrando con hechos. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, ¿sí?, que ahí están los 118 elementos, ¿verdad?, que existen en la Tierra, y que de esos, ¿sí?, el hombre tiene 14 de esos 118 elementos, que son los bioelementos, y esos vienen de la tierra. ¿Y Dios de dónde creó al hombre? Pues de la tierra, ¿sí? Entonces no está mal, o sea, está comprobando que es verdad, ¿sí?, que la Biblia no dice mentiras ni son cuentos de hadas, ¿sí? Entonces ahora yo quiero mostrarle algo bien importante. Vamos a empezar a meternos en el asunto de la sangre, ¿sí? Y decirle que debido a que estos elementos fueron, que el hombre fue creado en base a estos elementos, el hombre para poder subsistir necesitaba de un fluido, ¿sí?, que circulara por todo el cuerpo, ¿verdad? Y que le hiciera poder vivir, para llevar nutrientes, para sacar los desechos, ¿sí?, y para combatir todas las enfermedades. Pero antes que nada vamos a ver la palabra hombre, ¿sí?, que es la palabra Adán en el hebreo. Fíjese usted esto que le voy a poner aquí. Adán lo vamos a ver para el primer Adán y después vamos a verlo para el segundo Adán, porque para el segundo Adán tenemos otros significados que también salen de la misma palabra. Fíjese usted que Adán, ahí están las 3 letras en hebreo, ¿sí? Si le sacamos el significado numérico, que el valor numérico de esas 3 letras, para finalizar nos da 9. Y para nosotros 9 es nacimiento. Entonces quiere decir, ¿sí?, que el hombre nació, ¿sí?, o fue creado, ¿sí? Se tiene datado, ¿sí?, que el Adán del que estamos hablando, nació hace 4000 años antes de Cristo, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado en una prédica anterior, ¿sí? Y si nosotros checamos las letras en hebreo, si usted se fija, la Aleph es 1, ¿sí? Entonces quiere decir que es el primero. Y si juntamos las otras 2 letras, Dam en hebreo significa sangre. Entonces quiere decir que Adán significa el primero que sangra, ¿sí?, el primero con sangre. Entonces recuerde que hace rato decía yo que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Pero aquí con una diferencia, ¿verdad? La diferencia es que esta imagen de Dios, sí iba a tener que tener fluidos, ¿sí? Iba a tener sangre. Dios no tiene sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y debemos de recordar que perdón, estoy saliendo de la enfermedad de la gripe, de la tos.
debemos de recordar, sí, que que se dice que el reino de Dios no puede heredar carne y sangre, sí. Pero esta creación, como estaba en la tierra, pues sí, Dios tuvo que ser un ente biológico, ¿sí? Un ente de carne y hueso. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Vamos a ir avanzando, ¿sí? Pero quiero que vea usted que Adán lo que significa es el primero que sangra, ¿sí? Y digo nacimiento también porque Adán está considerado prácticamente como vamos a llamarlo así, como el padre de la humanidad, sí, porque es el primero y de ahí viene, ¿verdad? Toda la descendencia, sí. Estaba yo viendo apenas hace unos días un reportaje científico de el Adán y la Eva mitocondriales, sí. Y están llegando a la conclusión, todavía no quieren aceptarlo, pero sí dan visos los científicos que sí es posible que toda la humanidad venga de una sola pareja, ¿sí? Están tomando en cuenta, por ejemplo, el ejemplo de unas moscas drosófilas, ¿sí? Entonces, sí es posible, ¿verdad? Bueno, ellos apenas lo están cayendo en la cuenta cuando nosotros, pues ya, la Biblia siempre nos dice la verdad, pero pues es bueno que lo comprueben, ¿no? Quiero comentarle lo siguiente acerca de la sangre, porque pues el punto aquí son las dos sangres, ¿sí? Dice aquí, la sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida llamada plasma contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufre un corte o una herida. La médula ósea, el material esponjoso dentro de los huesos, produce nuevas células sanguíneas. Entonces fíjese la importancia de la sangre en el cuerpo humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente sin ella el hombre no puede, o sea, el hombre, ¿sí? No podría existir, ¿sí? Este hombre de carne y hueso no podría existir, ¿sí? Es la que da vida, y tiene una capacidad de limpieza que realiza. La sangre nos nutre y nos limpia. Por eso para Dios es tan importante el asunto de la sangre, ¿sí? Por eso, si usted se da cuenta, se lo voy a repetir por si no le ha caído el 20, ¿verdad? O a lo mejor yo lo hago porque a mí me costaba, ¿verdad?, trabajo para entenderlo. Pero básicamente la sangre lo que hace es limpiar y nutrir, ¿sí? ¿Sí? Por eso decía Jesús, si coman de mi cuerpo y beban de mi sangre para que tengan vida eterna, ¿sí? Porque la sangre es vida, ¿sí? Y eso estamos hablando, pues, de cuántos años pasó, ¿sí? Pues cuando Jesús comenzó su ministerio decía eso, y mire, sin necesidad de que fuera doctor, bueno, es que él es Dios, ¿verdad? Pero pues pueden decir, bueno, ¿de dónde sacan todo esto? Pues porque Dios hizo al hombre y Dios sabe. Dios es el arquitecto, ¿verdad?, del universo y del hombre, y pues Él sabe cómo nos hace. Entonces, para Él era bien importante este asunto de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre nutre, la sangre limpia, ¿verdad? Dice ahí, combate infecciones, y vamos a hablar de una manera espiritual, el pecado, ¿sí? Todo lo que es residuos los desecha la sangre, ¿sí? Del cuerpo. Entonces, y fíjese, las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es que para Dios es bien importante, por ejemplo, que cuando alguien cometía algún pecado, otro ente, bueno, en este caso los animalitos, ¿verdad? Las vacas, los toros, las ovejas, los corderos, tenían que ser sacrificados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que su sangre cubriera a la persona, ¿sí?
una forma una figura del otro Adán que iba a venir, ¿sí? Entonces, desde el primer Adán, se nos está mostrando, ¿sí?, que la sangre iba a servir para limpiar y para dar vida, ¿sí? Nada más que pues no se entendió que en su momento pues por los fariseos y los doctores de la ley. Dice aquí, perdón, dice, y creó Elohim al hombre a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y después dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta cita de Romanos nada más es para reforzar lo que había dicho hace unos momentos de que el primer Adán era figura del que había de venir. Dice, olvidándonos por un momento de que hay dos creaciones de seres humanos, y esto nuevamente puede usted ver el video anterior, o se puede usted meter al canal. Yo le recomiendo que se suscriba y que le dé like. Olvidándonos por un momento que hay dos creaciones de seres humanos, el hombre no proviene del mono, el hombre proviene de Dios, a la imagen de Dios, pero esta imagen de Dios sangra, ¿sí? Este Adán fue diseñado para tener una relación con Elohim en la tierra, una figura de la relación en el paraíso, donde no va a haber una interrupción de la misma. Entonces, ¿hubo una relación con Dios, con el primer Adán? Sí. Y con el segundo Adán también. Nada más que el postrer Adán, ¿sí?, nos promete una relación en el paraíso que va a ser duradera, que no va a ser efímera como la del primer Adán. Pero vamos a seguir platicando acerca de esto. Dice que aquí le estoy poniendo le estoy comparando a los dos Adanes. El Adán terrenal es una alma viviente. Dice, entonces el Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y por el otro lado, que en contraste, sí, el postre Adán, que es un Adán celestial, es un espíritu vivificante. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces aquí está un contraste entre el primero y el segundo. Mientras el primero, ¿sí?, tuvo que haber recibido el soplo de vida por parte del Señor, por parte de Hashem, el segundo Adán, él es el que nos vivifica, ¿sí? El primer Adán fue padre de la humanidad, es lo que le decía yo hace rato, y lo podemos checar si usted quiere ver en su Biblia el pasaje de Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38, pues ahí nos va diciendo cuál es el árbol genealógico de Yeshua, ¿sí? Donde va diciendo Yeshua, hijo de José, hijo de pasa por David, pasa por Abraham, Enoch, y llega hasta Adán, y dice hijo de Adán, y luego hijo de Dios, ¿sí? Hasta ahí llega. Bueno, entonces Adán se puede decir que fue el padre de la humanidad, padre terrenal. Y el postrer Adán nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y si tomamos en cuenta, ¿verdad?, que Yeshua, ¿sí?, es lo mismo que Hashem, ¿sí?, entonces podemos decir que Yeshua, ¿sí?, es el Padre de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua es Yahvé, como ya lo había yo explicado hace un tiempo, ¿sí? Por eso le digo que hay que suscribirse al canal. Entonces ahí dice bien claro, dice Padre de la humanidad, y el otro dice está llamado a salvar al mundo, y por lo tanto nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Son los contrastes entre el primer Adán y el posterior Adán, ¿sí? Después dice aquí es el error garrafal, ¿verdad?, de que el primer Adán dice, quiso crecer antes de tiempo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Este Adán, como ya lo había yo platicado la otra vez, él y Eva, por ejemplo, pues eran prácticamente inocentes, eran como unos niños. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que ellos andaban en el huerto de Edén y perdón, andaban en el huerto de Edén y andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había malicia en ellos, eran como espiritualmente eran unos niños, no tenían malicia, pero por aquí comieron del árbol de la sabiduría, ¿verdad? Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces quisieron crecer antes de tiempo, o sea, no esperaron el tiempo, sí, para madurar, para que Dios entonces les pudiera decir, ahora sí, hijos, ya tienen la estatura espiritual necesaria, ¿sí? La suficiente madurez para que puedan comer ustedes del árbol, ¿sí? Y pasa entonces con el postre de Adán, dice la escritura que iba creciendo ordenadamente. Dice Lucas 2:52, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Elohim y los hombres. Lucas 2:52. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las dos comparaciones entre los dos Adanes, pero aquí no termina el asunto. De hecho, ya casi vamos a acabar. ¿Sí? Ya casi vamos a acabar. Dice aquí, fíjese bien cómo voy a leerle esto primero para después pasarlo a que vea usted los significados de la palabra de Adán, pero para el postrer Adán. Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 3:13 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perdón. Entonces, guárdenlos en su memoria, ¿sí? O regréselo, ¿verdad? Cuantas veces quiera, porque vamos a hablar de eso ahorita con lo siguiente que le voy a mostrar. Y dice ahora, nuevamente estamos aquí con la palabra Adam en hebreo. Nuevamente dice que es nacimiento, ¿sí? El grupo de flechitas amarillas, ¿verdad? Hasta arriba nos da un valor de 9 que significa nacimiento. Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice que no podemos entrar al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Entonces, el postrer Adán nos permite nacer de nuevo, ¿sí? Después, Adán, el siguiente, las letras blancas, ¿sí? El grupo de caracteres blanco, dice que por un lado, la Aleph, ¿sí? Puede representar a Yeshua o a Hashem, ¿sí? Cualquiera de los dos, porque es lo mismo. Yeshua y Yahvé o Hashem, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Y ellos son uno. Entonces, y por el otro lado, eso es por la parte de Aleph. Por la parte de la Dalet, sí, significa puerta. Y por la parte de la Mem, del Mem Sofit, significa agua. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que Yeshua es la puerta, ¿sí? Es el camino al Padre, Él es la puerta, ¿sí? Y dice la escritura, ¿sí? Que Yeshua da aguas para vida eterna. Entonces todo eso significa, eso significa cada una de las consonantes o de las letras del alefato hebreo. Aleph, Yeshua o Hashem. Dalet, puerta, y Mem Sofit es agua, ¿sí? Y nuevamente les digo,
Yeshua es la puerta y Yeshua es el agua de vida eterna. Por eso también dice, el que cree en mí, como dice la escritura, ¿sí?, correrán de su interior ríos de agua viva, ¿sí? Y luego por último el grupo de letras rojas, de flechas rojas, nuevamente dividimos en dos la palabra Adán y dice aquí Yeshua sangra o Yahvé sangra. Bueno, es el eterno sangra, sí. Normalmente no se debe de pronunciar el nombre, ¿sí? Más que nada decir Hashem o el eterno, o decir Yeshua, Elohim, Adonai. Bueno, eso ya son cuestiones de cada quien. Usted puede decirle como usted quiera. Entonces, si ve usted, dice aquí Yeshua sangra. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen, bueno, pues no, que Dios no sangra. Bueno, pues es que este postre Adán, ¿sí?, Yeshua tuvo que venir, ¿sí?, en forma de siervo, como dice la palabra, para poder ser sacrificado y que su sangre, como decíamos hace rato, que su sangre pudiera limpiarnos ahora sí a toda la humanidad espiritualmente, ¿sí?, de todo pecado, ¿sí? Esa sangre sí nos cubre de todo pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un ser divino el que vino pues a dar su vida por nosotros, y cuando nosotros tomamos de su sangre, ¿sí?, la Santa Cena, por ejemplo, ¿sí?, estamos renovando el pacto y nos estamos nutriendo de él. Es un acto de fe, es un acto de fe. Sí, o sea, la gente no lo entiende, pero pues es igual que los discípulos de Jesús, cuando escucharon que él decía, el que no comiere de mi cuerpo y bebiere de mi sangre no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces a partir de ese día muchos discípulos se apartaron porque pensaron que le iban a hacer de vampiros o de hombres lobo, pero es que no era así, era una cuestión espiritual, ¿sí? Es una cuestión de fe, pero ellos no se les reveló. Entonces, yo quería mostrarles esto, sí, cuál es el comparativo de las dos sangres. La primera sangre del primer Adán, permítame un momentito. La primera sangre del primer Adán, sí, era figura de lo que iba a ser la otra. De hecho, y pues gracias a Dios por la ciencia, porque pues finalmente la ciencia, sí, pues puede corroborar, ¿verdad?, cuáles son las funciones de la sangre. Y bueno, podemos ahí decir, bueno, pues sí, efectivamente, sí, por algo es que se aceptaban los sacrificios, por algo es que Yeshua vino a dar su vida por este montón de, pues, ¿verdad?, seres imperfectos que pues todavía, ¿verdad?, pues a veces la regamos, ¿no? Porque pues así que la palabra de Dios dice que no hay santo que no hay justo sino uno, ¿no? Pero ahora sí la exhortación es que nosotros podamos caminar, ¿verdad?, y buscar la santidad, porque sin la santidad y la paz nadie verá a Dios. Dice, aquí le estoy poniendo nuevamente, pero ese es un agregado. Dice, mientras circula por el cuerpo, la sangre realiza varias funciones esenciales. Distribuye oxígeno y nutrientes esenciales como las grasas, azúcares, minerales y vitaminas a los diferentes tejidos del organismo. Quiere decir que si no existiera la sangre, no podrían distribuirse los nutrientes y por lo tanto el cuerpo no podría existir. Quiere decir entonces, ¿sí?, que desde que el hombre fue diseñado, que el hombre fue hecho, el hombre tenía sangre. Les digo esto porque, ¿cómo se llama? Por ahí va a haber gente que me la capte, ¿sí? Entonces, desde que él fue llamado Adán, él ya tenía sangre, ¿sí? Punto. Eso ya es algo que se lo dejo a cierto grupo nada más, ¿sí? Para que entienda. Entonces, dice, además transporta el dióxido de carbono a los pulmones y lleva otros productos de desecho hacia los riñones. Ahí estamos hablando de los desechos de la purificación del cuerpo, ¿sí?, que la sangre purifica, ¿sí? Para que sean eliminados del organismo. Asimismo, circulan en la sangre distintas hormonas, mensajeros químicos, que permiten que las diferentes partes del cuerpo se comuniquen entre sí. También transporta ciertos componentes que combaten infecciones y otros que sirven para hacer cesar los sangrados.
sí, podría decirse, sí, que la misma sangre, sí, combate el pecado. No nada más limpia, sino que combate por ahí los dardos del enemigo. Sí, eso es lo que trato de decirle desde un punto de vista espiritual. Ya nada más nos quedan 2 diapositivas, ¿eh? Sí, era corto esto. Fíjese, dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, de 15 al 20. Eso es el resultado, ¿sí?, del derramamiento de la sangre, de la preciosa y bendita sangre de nuestro Yeshua HaMashiach. Eso fue lo que hizo, ese fue el resultado, ¿sí? Una reconciliación por medio de el poder, ¿sí? Y todo lo que, y todas las funciones que tiene su sangre, ¿sí? Su sangre divina, ¿sí? Era lo que no podían hacer los animales, ¿no? O sea, cubrían momentáneamente, ¿verdad? Y ahí estaban ahí batallando también pues los sacerdotes, los Kohanim estaban ahí batallando, ¿verdad? Pero este Cohen Gadol, ¿verdad? Este sumo sacerdote, hizo un único sacrificio y perfecto, y dice la escritura que Él está eternamente intercediendo por nosotros, ¿sí? Así dice la escritura. Y por último, decirle aquí, el que come mi sangre, que ya lo he estado diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero, Juan 6:54. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, fíjese usted, el significado, es bien importante saber el significado de la sangre, ¿sí? Porque, de hecho, sabemos nosotros que la sangre de Cristo nos limpia de pecado y que por medio de la sangre, ¿verdad? De los animales, ¿verdad? Que llevan en el holocausto, en el tiempo levítico, pues se cubrían los pecados, ¿verdad? De las personas. Pero es importante saber de por qué era tan importante, valga la redundancia, por qué era tan importante la sangre, por qué no fue, bueno, pues nada más le cortamos una pata o le quitamos una oreja, o por qué a fuerza tenían que matarlos, ¿no? Por las funciones de la sangre, sí, precisamente eso. Por eso, y porque alguien tenía que tomar el lugar del pecador para que el pecador siguiera viviendo. Y a diferencia, ¿verdad?, con el sacrificio de nuestro Yeshua Mashiach, que Él hizo el sacrificio, ¿verdad?, que nos limpia, que nos cubre, y que Él vive eternamente para interceder por los que creemos en su nombre. Y además, algo bien importante, además, que ese sacrificio, al recordar ese sacrificio, nos hace a nosotros acercarnos más al Señor, porque la palabra de Dios dice que la generosidad de Él y su benignidad nos lleva a nosotros al arrepentimiento y a buscar vivir conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, que muera una vaca, ¿verdad?, o un cordero por uno, a que haya venido a morir el autor de la vida por nosotros. Esas son las dos cosas diferentes. Y a veces la gente, hay gente que dice allá afuera, bueno, pero es que qué fácil, ¿no? Tú agarras y pecas y ya pides perdón y ya, pero lo que no sabe, o
lo que no sabe la gente que peca deliberadamente, ¿verdad? Ya con el entendimiento, ¿verdad? Es que a veces hace falta la revelación, que el Señor se les revele en sus vidas, ¿sí? Para que ellos cambien su modo de vivir, ¿sí? Dice por eso la palabra de Dios: y pondré mis leyes en sus corazones, ¿sí? Sí, las voy a escribir acá y las voy a poner acá, ¿sí? Y de ese modo el hombre deja de pecar. No que ya seamos perfectos, ¿sí? Sino que nos hace, nos anima, nos exhorta y nos empuja a vivir, ¿sí? Y a ser mejores cada día, a buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que debe de hacer en todo convertido, ¿sí? O más que nada en toda persona que se le revela a Cristo su vida, el convencimiento de pecado, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces, cuando Dios se te revela a tu vida y te das cuenta que el Creador del universo vino personalmente a entregar su vida por ti, que la estabas malgastando en muchas cosas, y que de hecho, como Él es omnisciente y Él todo lo sabe, y Él sabía que aún aceptándolo ibas a fallar, pero llega el momento en que se te revela y dices: ya no, o sea, ayúdame, Señor, a ser cada día mejor, ¿verdad? Ayúdame a ya no pecar y a no tener en poco tu sangre, ¿sí? Porque fue demasiado lo que hiciste por mí. Y así deberíamos de pensar todos. Y el tomar la Santa Cena, pues es el recordar, ¿verdad? Recordarnos lo que hizo el Señor por nosotros y renovar el pacto. Decir: sí, Señor, ayúdame a ser mejor cada día. Y entonces, cuando usted tome Santa Cena, cuando se acerque la fecha de la Santa Cena, recuérdelo. Y que esta plática, pues yo sé que a lo mejor tuvo por ahí algunas omisiones o algunas lagunas, pero pues es el Espíritu Santo el que lo debe de convencer y no yo, ¿sí? El Espíritu Santo el que nos debe de convencer a vivir vidas agradables al Señor, ¿sí? Y que sepa usted de dónde viene lo de la sangre, ¿sí? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué tanta insistencia en ello? Y es por eso, por lo que le acabo de comentar. Pues Dios le bendiga, ¿sí? Y le agradezco de que esté usted viendo los videos y no deje de verlos, ¿verdad? Que a veces quisiera uno hacer más, ¿verdad? Pero pues se nos atravesó por ahí una enfermedad, y espero que ya pasando esto ya podamos hacer, pues, con un poquito más de frecuencia. Pues Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima semana y Shalom.